amor. Y de inmediato quizás surja en nuestra mente, el amor tendrá una doctrina, tendrá un fundamento, una enseñanza. Hoy en día sabemos que para todo conocimiento tiene un fundamento, tiene una base, hermanos. Para ser abogado, obviamente tiene su enseñanza. La persona tiene que aprender, conocer leyes, estudiar leyes. Si quiere ser científico la persona, pues ¿qué tiene que meterse a la escuela, a los libros, que le enseñen todos esos conocimientos? O si el que quiere estudiar medicina, pues tiene que estudiar precisamente eso. Para todo hay una base. Y de igual manera, lo que hoy vamos a estudiar, la doctrina del amor, aparentemente todos sabemos amar, o vivimos en un mundo moderno que, pues, ¿quién no sabe amar? Pero el amor tiene un fundamento, hermano, una base. Y esta pregunta nos la contesta la Escritura, así de sencillo. Mire, acompáñame a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, en el capítulo 5, verso 2 y el verso 3. ¿Está ahí, hermano? Dice así la santa palabra: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El verso 3: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir, o no son gravosos. Vea aquí, hermano, que la Escritura nos contesta esa pregunta que hacía yo. ¿Cuál es la doctrina del amor? ¿Son qué? Los mandamientos de Dios. Fíjese que esta virtud tiene un fundamento, tiene una enseñanza. Y esto es bien interesante, hermano. Vivimos en un mundo religioso que distorsionan todo esto. Se dice que para el creyente hoy en día, en Cristo, ya no hay mandamientos, sino porque Dios es amor. Y para el creyente ya no hay ninguna ley. Entonces, la Santa Escritura nos dice algo muy interesante. Nuestro hermano Juan, fíjese, Juan lo dice y lo escribe después de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Fíjese que esto es bien importante, hermano. Quiere decir que esto está vigente, no se puede decir, es contraproducente y va en contra de la Escritura. Si yo digo, los mandamientos de Dios no existen, pero ¿cómo puedo decir yo como religioso, yo amo a mi semejante, cuando yo niego este fundamento, esta enseñanza? Juan dice así categóricamente: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, en esta forma, de esta manera. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Fíjese, el amar a los hijos de Dios, pero nos conecta también aquí, hermanos, a que amemos a nuestro Dios. Y esto nos conecta a que guardemos sus mandamientos. Yo no puedo decirle, de acuerdo a la Escritura, yo amo a Dios, pero no acepto sus mandamientos. Entonces el hermano Juan nos dice: en esto es conocido. En el verso 3: porque este es el amor de Dios. Fíjense, hermanos, es presente. Porque este es el amor de Dios, que guardemos
sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Los mandamientos o los 10 mandamientos es parte de ese amor de nuestro Dios. Y he aquí está sentada la doctrina del amor. Pero bueno, tal pareciera que aquí terminaríamos el estudio, pero eso se requiere de que escudriñemos en la Escritura. Alguien puede preguntar, pero ¿cómo puedo yo saber que de los mandamientos que dice Juan aquí sean los 10 mandamientos? ¿Cómo puedo yo saber? ¿Cómo usted me puede comprobar? Bueno, pues la misma Escritura nos lleva a todo esto, a este tema tan maravilloso que es ese amor para los hijos de Dios y el amor hacia nuestro Creador, hermanos. Y fíjense tan importante que es. Y esto nos abre la puerta a hacer una pregunta. No lo dice la Escritura, pero la Escritura en el contexto de todo ello sí nos da la respuesta. Adán y Eva amaban a Dios. Nos hace pensar esta pregunta, hermanos. ¿Ellos amaban a Dios? ¿Qué dice usted? Ellos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Fueron hechos, ¿qué? Perfectos. Fueron creados sin pecado. Incluso, fíjese, la Escritura nos dice la Escritura, hermanos, cuando Dios hizo de su costado, dice que le extrajo un hueso a nuestro padre Adán, y luego Adán le expresa unas palabras de Eva, dice, este es hueso, este es hueso de mi hueso y carne, de mi carne, es decir, expresa la voluntad de nuestro Creador. En esa semana de la creación ya existían los mandamientos de Dios. Si usted hace reflexión, ya existía, dice Génesis 2, que el Señor bendijo ¿qué? El día séptimo. Ya existía el sábado y ya existían los mandamientos, obviamente no como se pudieron a conocer en el Sinaí, pero ya existían. Entonces tanto Adán como Eva sí amaban al Señor, porque había esa conexión, esa fraternidad estrecha, verdadera, ese culto verdadero. Bueno, estos mandamientos son los mismos cuya letra es de Dios. Éxodo 34, vamos a ver Éxodo 34. Éxodo 34, verso 1 y del 1 al verso 4. ¿Estamos allí, hermanos? Amén. Amén. Éxodo 34, verso 1 al verso 4. Amén. Miren, hermanos, esto es bien importante para que de esta forma, de esta manera, debemos estar nosotros convencidos de lo que Dios nos ha dado por convicción. Dice así: Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Apercíbete pues para mañana y sube por la mañana al monte de Sinaí, y estáme allí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y levantóse por la mañana y subió al monte de Sinaí, como le mandó Jehová, y llamó y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Qué hermosa lectura, hermanos. Qué hermoso testimonio nos da la Escritura. Para este entonces, nuestro hermano Moisés, aquí mismo lo dice la Escritura, él ya había quebrado aquellas 2 primeras tablas. Entonces el Señor le dice a Moisés, alízate 2 tablas.
como las primeras, yo voy a escribir en ellas. Y el Señor le da órdenes precisas y le dice que sube al monte del Sinaí, yo voy a estar ahí en la cumbre. Pero le dijo que ningún hombre se fuera a presentar en el monte, que ni bestias ni nadie, únicamente Moisés y el Señor. Pues dice la Escritura que venida la mañana siguiente, ¿qué hizo nuestro hermano Moisés? Le dice, alisó, preparó las 2 tablas de piedra. ¿Y qué hace nuestro hermano? Pues empieza a caminar. Lleva una piedra en cada una de sus brazos, subiendo. Y él se presenta con el Señor. Entonces vemos, leyendo todo el capítulo, el Señor estando con Moisés, tienen una plática, tienen un diálogo. El Señor empieza a proclamar el nombre del Señor, ahí también. Y empieza a recordar las ordenanzas del Señor. Moisés está escuchando. Fíjense qué momento tan especial, hermanos. Esa relación que tuvo Moisés con el Señor, donde Moisés, así lo dice la Escritura, que Moisés lo miró cara a cara. Estuvo 40 días donde Moisés no comió pan ni bebió agua. Esos 40 días donde Moisés respiraba todo ese ambiente de santidad, de perfección que había en ese momento tan especial. Y esto nos lleva a pensar de que nuestro hermano Moisés, pues él amó los mandamientos de Dios. Él amó al Señor, ¿o no cree usted, hermano? Sí. Él llegó a amar. Yo creo que el amor que yo le tenga a mi semejante, a usted o viceversa, puede ser cuestionable. Pero el amor que Moisés tenía hacia el mismo pueblo era incuestionable. Porque cuando el Señor, en las primeras tablas, ¿qué lo lleva a Moisés a que las quebrara, que las arrojara? Porque el pueblo se había hecho, ¿qué? Un becerro. A esta actitud del pueblo, pues el Señor dijo, voy a destruir al pueblo. Entonces, ¿qué hace Moisés, hermanos? Porque Moisés amaba al pueblo. Él le dice, si tú vas a destruir al pueblo, ¿qué le dice a Moisés? Pues también me vas a destruir a mí. Yo te pido que me quites también, borres mi nombre del libro de la vida. Entonces vemos aquí, pues Moisés amaba a su pueblo. Fíjese, como dice Juan, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Él amaba al pueblo. Y amaba también ¿a quién? Al Señor. Fíjese cómo se une esa amistad tan estrecha de nuestro hermano Moisés con el Señor y con el pueblo y con estos mandatos. Estos mandatos que en ese entonces no estaban escritos en el corazón, sino que estaban escritos ¿dónde, hermanos? En esas 2 tablas de piedra. Bueno, el verso 28 nos dice lo siguiente, y 29, hermanos, de este mismo capítulo, dice así. Éxodo 34, verso 28, dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras de la alianza. ¿Qué dice qué, hermanos? Las 10 palabras o los 10 mandamientos. ¿Cuántos días estuvo Moisés ahí? 40 días, hermanos. 40 días y 40 noches. Él no probó ni una onza de agua. Él no probó ni un pedacito de pan, sino que estuvo esos 40 días con el Señor, conviviendo. Este fue un momento, fueron unos días muy maravillosos, muy gloriosos, porque hay una transformación, un cambio trascendental en nuestro hermano Moisés, que lo marca para siempre. Ya no era igual, es un antes y un después. Fíjese esa dicha, esa bendición a los mandatos de Dios, hermanos, la doctrina del amor. Dice el verso 29: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía después que hubo con él hablado. Reflexionemos un poquito, miren, hermanos. Qué dicha, qué privilegio. Yo estaba reflexionando
y lo menciono esto para que usted y yo reflexionemos, ¿qué le hubiera costado al Señor? Es más, ni Moisés tenía necesidad de alisar esas tablas. No tenía necesidad Moisés de subir y estar 40 días con el Señor, porque el Señor así, en un abrir y cerrar de ojo, se las entrega ya escritas, de un momento a otro. Eso hubiera sido pues lo más lógico para nosotros, ¿no? Pero fíjese cómo el Señor dice, bueno, es necesario que tú subas. Fíjese la importancia que Dios le está dando a sus enseñanzas. ¡Qué privilegio! La Escritura no lo dice. Pero ¿cuántos de nosotros, si existiera esto que tenemos aquí, que son los 10 mandamientos, y si en verdad existieran las dos tablas de piedra, las segundas que alisó Moisés, ¿quién no quisiera ver esas piedras y esa letra, hermano? Porque esa letra era escritura no de hombre mortal, sino esa era escritura ¿de quién? Del mismo Dios. El mismo Dios tuvo que tomarse su tiempo y escribir ¿qué? Esas 10 palabras. Si esas 10 palabras existieran escritas en las segundas tablas, ¿usted tendría la curiosidad de conocerlas? Yo sí, hermano. Yo sí, imagínense la escritura de Dios originalmente. Bueno, entonces esto ocurre. Moisés desciende del monte con las 2 tablas llenas de ese mensaje divino y glorioso y celestial. Ningún profeta escribió esos mandatos, sino únicamente nuestro Padre Celestial. Lo siguiente, amados hermanos, dice: ¿en dónde fue puesta el arca del pacto? ¿En dónde fue puesta el arca del pacto? Vamos a ver Éxodo 40. Éxodo 40, verso 20 y verso 21. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Éxodo 40, verso 20 y 21 dice: y tomó y puso el testimonio dentro del arca, y colocó las varas en el arca y encima la cubierta sobre el arca. 21. Y metió el arca en el tabernáculo y puso el velo de la tienda y cubrió el arca del testimonio, como Jehová lo había mandado a Moisés. Cuando fue inaugurado el tabernáculo, hermanos, donde es colocada el arca que contenía las 2 tablas, o la alianza o el pacto. Fíjese, para esto, hermanos, usted se preguntará, ¿qué es el arca? Bueno, Dios le ordenó también a Moisés que hiciera, vamos a decirlo en palabras corrientes de inmediato, una caja con medidas específicas, con madera de acacia, de la más fina, y que fuera forrada de puro oro, y que tuviera una cubierta, y que tuviera unas varas para que fueran metidas a los lados y de allí fuera cargada, y no cualquiera la iba a cargar, sino los levitas. Entonces dice la Escritura que esta arca, además de ello, dice que en la parte superior Dios le había dicho a Moisés que, fíjate, tome dato esto porque voy a terminar con esto, hermanos. Y le dijo a Moisés que en la cubierta le hiciera 2 querubines, un querubín en una punta y otro querubín en el otro extremo. Pero estos querubines tendrían sus alas abiertas y mirando ambos hacia la cubierta. Obviamente tenían que ser de puro oro y sus alas extendidas. Entonces el Señor le dio esa orden específica a nuestro hermano Moisés, y Moisés lo hizo así. Dice que él fue quien puso esas tablas en esa arca y las colocó con esa cubierta. Las puso no en la división primera, que era conocido como el lugar, el santuario, sino lo puso en el segundo, donde era conocido como el lugar santísimo. Bueno,
Primer libro de Reyes, capítulo 8, solamente voy a dar tres ejemplos. Yo sé, usted lo sabe, pero alguien de mis hermanos quizás no lo sabe, para que lo sepa y nosotros que los sabemos, lo recordemos. Dice así la Escritura. Esto nos habla en el primer libro de Reyes, ya cuando Salomón edifica el templo único. Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 20 y el verso 21, que dice así: y he puesto en ella lugar para el arca. Estoy leyendo el 21, es el 20. Y Jehová ha verificado su palabra que había dicho, que me he levantado yo en lugar de David mi padre, y heme sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. ¿Qué dice la Escritura? Y he edificado la casa al nombre del Señor Dios de Israel. 21. Y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová, que Él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Hermanos, en estos dos inauguraciones tan importantes, cuando fue hecho el tabernáculo movible por nuestro hermano Moisés y se inauguró, fueron dos momentos muy gloriosos. Cuando ese tabernáculo era armable y desarmable, pues dice la Escritura en ese mismo capítulo 40 de Éxodo, que tanto fue así la importancia, que dice la Escritura que la gloria del Señor descendió en ese tabernáculo. Cuando es colocada el arca en ese lugar donde se le indicó y se le dio orden precisa a Moisés, Moisés no la puso donde él quiso, sino donde se le dijo. Entonces, cuando Salomón también construye el templo ya estable, el templo que era de mucha gloria, entonces él también fue algo realmente majestuoso, hermanos. Ese templo, el lugar donde estaba el arca, todo era de verdad tan bello y excesivo en todo ese oro de primera. Entonces dice la Escritura, pues Salomón también le dio lugar en ese templo. David nos dice lo siguiente en el segundo libro de Reyes, de Samuel, y fíjese, aquí nos contesta muchas preguntas la santa palabra con lo que David nos dice, hermanos. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 1 y verso 2, dice así: y David tornó a juntar todos los escogidos de Israel, dice 30,000. ¿Cuánto fue, hermanos? 30,000. No fueron cientos, ni fueron miles, fueron ¿qué? 30,000 personas escogidas. Verso 2: y levantó David y fue con todo el pueblo que tenía consigo de Baal de Judá, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos. Sobre la cual dice que era, ¿qué, hermanos? Invocado. Es decir, ahí en ese objeto que era el arca, era uno de los objetos más santos, hermanos, porque en esa arca era invocado el nombre del Señor. Fíjese lo que dice bien aquí. Dice: sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora en ella entre los querubines. ¿Dónde era el lugar que habitaba o moraba el Señor, hermanos? Precisamente ahí, en el arca, allí en medio de esos querubines. En otras palabras, esa arca representaba el trono de nuestro Dios. En esa arca era precisamente el centro del culto de adoración, porque allí estaba la presencia de nuestro Dios. Y donde quiera que iba el arca, acuérdese, hay mucha historia al respecto. Cuando Jericó es caída, cuando Dios le da las instrucciones a Josué, dice la Escritura que seis días fueron
con el arca los sacerdotes. Llevaban el arca. El día séptimo fueron 7 vueltas las que dieron y el arca iba ahí, hermanos. O cuando el pueblo salía a la batalla y no estaba el arca entre ellos, el pueblo, eran derrotados. Entonces esto indicaba que estar el arca ahí era la presencia de Dios, el trono de Dios. Entonces Moisés nos dice, aquí David nos dice en esta parte de la escritura, que sobre el arca donde moraba el Señor entre los querubines representaba el trono, la majestad, la gloria de nuestro Dios, hermanos. Fíjese, esta es la doctrina del amor. Vamos a ver. Nuestro sacerdote Cristo y la doctrina del amor. En Mateo 22 vamos a desarrollar, dejando esta base, o dejando esto como una base verdadera que nos da la Escritura. Vamos a ver este otro grande ejemplo. Nuestro sacerdote Cristo y la doctrina del amor, Mateo 22, verso 35. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice así el verso 35. Y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole y diciendo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo, ¿qué le dice el Señor, hermanos? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amados hermanos, fíjese que esto que el Señor Jesús enseña aquí es la misma respuesta o la misma enseñanza que nos da Juan. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Dice, cuando amamos a Dios, ¿y qué dice? Y guardamos sus mandamientos. Si lo analizamos, es lo mismo. Pero dice que en esta ocasión al Señor Jesucristo, esto es bien importante, hermanos, porque Jesucristo no ignora la ley, no la ignora, sino al contrario, Él está dando un valor, un significado muy profundo. Le está diciendo, dice que era un intérprete, y más bien Dios que quiere que nosotros no seamos intérpretes de la ley, sino que seamos, ¿qué, hermanos? Que le dice, maestro, y se le acercó para tentarle, ¿cuál es el mandamiento más grande en la ley? Y Jesús le dice, amarás. Le está diciendo, amarás. Fíjese, Jesús está enseñando la doctrina del amor. Amarás al Señor tu Dios. Dice, ¿con qué, hermanos? Con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y le dice el Señor, este es el primero y grande mandamiento. Y por mandamiento es esto, hermanos, que debemos que amar a nuestro Dios, a su Padre. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Y el segundo mandamiento es semejante a este. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese cuál es la doctrina del amor. Son los mandamientos. Agrega el Señor 40. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos a escudriñar esta palabra, depende. Él está incluyendo, fíjense, hermanos, la respuesta del Señor Jesús va más allá de lo que este intérprete le preguntó, porque de estos 2 mandamientos depende toda la ley. La pregunta es, ¿cuál ley? ¿Era la ley mosaica o la ley de Moisés o la ley del Sinaí? La ley que se habló en el Sinaí.
Pero ¿qué quiere decir la palabra depender, hermanos? Fíjese la definición que nos da el diccionario. Dice: estar subordinado una cosa a las condiciones que le impone otra. Estar subordinado una cosa que se le impone, ¿qué? Otra.